Bienvenidos a un nuevo video más para este canal, a una nueva plática entre amigos. Este día vamos a tocar un tema que creo que es un poco interesante para muchos. Me parece que el hombre evoluciona constantemente y creo que dentro de esa evolución la más destacada es sobre este tema que vamos a hablar. Y estamos hablando de los medios de comunicación. ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación? ¿Cómo eran antes nuestros medios de comunicación? ¿Cómo son ahora? ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Qué tan malo ha sido la evolución? ¿Realmente los hemos ocupado como se merecen? ¿O realmente no le hemos sacado el jugo a todos los avances tecnológicos que tenemos? Vamos por partes. Vamos a empezar por mencionar que desde principios del siglo pasado, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad. Tan importante que han sido fundamentales para que el mundo se mantenga en constante comunicación sobre hechos importantes, sobre hechos relevantes, sobre noticias que realmente valen la pena enterarse, y que con el paso del tiempo se le ha ido dando otra connotación muy distinta a como era en un principio. Partamos de un punto que es muy importante. El medio de comunicación es para eso precisamente, para comunicar, para informar. Ese es el principal motivo. De ahí, cada quien le fue dando una connotación distinta, porque ya la información ya no era, digamos que ya la información ya se fue usando de distintas maneras. Ahora es para entretener, para hacer reír, para divulgar un chisme, cosas totalmente distintas a lo que para en un principio se creaba la información o las noticias. Porque recordemos que antes las noticias eran para mantener informada a la gente sobre la situación de alguna otra persona. Un caso así nada más por mencionar. En ese entonces existían los telegramas, hace muchos años. El telegrama servía precisamente para informar a los familiares cómo se encontraban principalmente en una guerra los soldados. Es un ejemplo de tantos, pero esa era una de las finalidades que tenía la comunicación en aquellos años. Pero bueno, partiendo ya de ahí del punto principal sobre lo que eran los medios de comunicación, bueno, pues vayamos a los siguientes medios de comunicación que teníamos o que hemos tenido a lo largo de la historia. Hace muchos años teníamos desde hace muchos años tenemos o contamos con el teléfono. Y el teléfono ha sufrido una evolución impresionante, constante, porque muchos recuerdan o muchos recordamos los primeros teléfonos que existían, que eran teléfonos alámbricos, ¿sí? Que todos iban conectados a una línea, la cual esa línea era por medio de cables. Y para ponerlo más en un contexto, en la calle encontramos, aún todavía se encuentran, ya muy pocos, pero todavía existen, unos postes de madera color café, totalmente postes de madera. Esos postes los ubicábamos como que eran postes de líneas telefónicas, a diferencia de los postes de luz, que los postes de luz son de esos de concreto, de cemento. Entonces así diferenciamos el poste de la luz y el poste de la línea telefónica. Y en ese entonces, bueno, la línea telefónica corría por esos cables, se metían a tu casa esos cables, se colocaban en unas cajas, desconozco ahorita el nombre, cómo se llaman esas cajas,
y de ahí salió otro cable hacia tu teléfono. Tu teléfono era un aparato, generalmente, ¿qué forma le podremos poner? Digamos que era como un cubo similar, algo así, no sé ahorita cómo decirles la forma, y tenía un auricular. El auricular no era más que un tipo cuerno, en el cual la de abajo era el micrófono y la de arriba era la bocina. Entonces, cuando sonaba tu teléfono, tú contestabas y tenías ya ahí la comunicación con la otra persona. En aquellos años tú pagabas un servicio en el cual a la compañía Teléfonos de México, tú pagabas un servicio el cual te incluía ciertos minutos, pero esos minutos solamente eran para llamadas locales. ¿A qué me refiero con locales? Que eran solamente en tu ciudad. Si tú eres de la Ciudad de México, solamente esos minutos, o bueno, esas llamadas que tú hacías eran solo para gente de tu ciudad. En este caso, en la Ciudad de México era para la Ciudad de México y el área conurbada, que obviamente sabemos que el área conurbada son las orillas del Estado de México, ¿no? Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, etc, etc. Y lo mismo pasaba con las otras ciudades. Por eso es que cada ciudad tenía su clave helada o tiene su clave helada. Y entonces el teléfono funcionaba de esa manera. Si tú querías hacer una llamada de larga distancia, en aquellos años tú tenías que marcar un número al cual tú pedías a la operadora poder hacer tu llamada de larga distancia. Tú le proporcionabas tu número al cual querías marcar, a qué ciudad querías marcar. La operadora te enlazaba esa llamada y esa llamada tenía un costo adicional a tu renta mensual. Y lo mismo pasaba para las llamadas internacionales. Si tú querías llamar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Sudáfrica, a cualquier país del mundo, tenía otro costo mucho más caro, obviamente, por minuto en relación a las llamadas de larga distancia nacional. Obviamente la diferencia es que una era larga distancia nacional y otra era larga distancia internacional, pero cada servicio tenía un costo. También cabe hacer mención que en aquel entonces el teléfono era parte primordial para las estaciones de radio. ¿Por qué? Porque obviamente era el único medio por el cual interactuaban el locutor y los radioescuchas. De la misma manera, era la única manera en que se podía saber o tantear o medir, como lo queramos poner, la popularidad de un artista, la popularidad de una canción, la popularidad de un disco, porque se medía antes en base a llamadas, en base a peticiones de canciones. Y entonces, en aquel entonces, tú llamabas, pedías tu canción que querías escuchar, y esas llamadas que tú hacías eran un índice para medir o tantear qué tan popular era un artista, qué tan popular era su canción, o si realmente no valía la pena seguir esa canción en la programación. Así se medía antes. Y obviamente también en aquellos años, pues también se daban premios, se daban obsequios, regalaban discos o LPs, en aquel entonces regalaban LPs o convivencias con artistas, y todo se hacía por medio de llamadas telefónicas. Entonces el teléfono siempre ha sido una parte medular dentro de la comunicación. Ahora pasemos a la parte de las cartas. Anteriormente escribir una carta era toda una experiencia, porque para aquellos años, obviamente los medios de comunicación no estaban tan, ¿cómo decirlo? No existía tanta tecnología, y entonces lo convencional era enviar una carta que el servicio postal podría hacer llegar a tu familiar, ¿sí?
Si se te hacía muy caro estarle llamando a tu familiar por teléfono o no tenías un teléfono en tu casa, digamos que uno de los medios factibles para tener comunicación con tu familia, no sé, de la Ciudad de México a Monterrey o de la Ciudad de México a Canadá, a Estados Unidos, era el correo. Y en ese entonces pues, escribías tu carta de puño y letra, ponías todo lo que le querías contar a tu familiar, que cómo se encontraban, cómo estaba la familia, cómo estaba la situación en la ciudad, etc, etc. Todo lo detallabas en una carta escrita a mano. Generalmente le adjuntabas una postal de tu ciudad para que vieran, pues si no conocían tu ciudad, pues les mandabas una postal, a lo mejor del Palacio de las Bellas Artes, a lo mejor del Ángel de la Independencia, del Castillo de Chapultepec, los que somos de la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente esa carta se metía en un sobre, y ese sobre se compraba un timbre postal, que era lo que te costaba el servicio de enviar esa carta, y esa carta le llegaba a tu familiar, y posteriormente él te contestaba por medio de otra carta. Pero no solamente era para servicios largos. Recordemos que también, pues en aquellos años, los jóvenes no estábamos tan abiertos como ahora. Antes nos costaba mucho trabajo expresarnos. Realmente a la juventud de hace muchos años nos costaba mucho expresarnos, pues para decirle algo bonito a una chica, para decirle que nos gustaba, para decirle si quería ser nuestra novia, y usábamos las cartas. Por ahí a lo mejor alguien se va a acordar que le pidió a una chica que fuera su novia mediante una carta. Era lo usual. Cuando no tenías el valor de acercarte a ella y decírselo en persona, pues usabas una carta. Y bueno, quienes son contemporáneos se van a acordar y les vendrán a la mente muchas cosas. También desde hace muchos años existen los periódicos. Los periódicos actualmente todavía sobreviven, todavía subsisten. Y los periódicos no son otra cosa más que un medio en el cual la gente se entera por medio de notas periodísticas sobre diversos temas. Política, notas policiales, deportes, espectáculos, finanzas, sociales, empleos, una amplia gama de secciones que un periódico te podía mostrar. Anuncios clasificados, indudablemente, esa era la sección de los empleos. Mucha gente en aquel entonces buscaba los empleos en los periódicos. Generalmente los lunes y los martes era cuando salían muchas vacantes y la gente iba, compraba su periódico, lo leía, buscaba las vacantes que le interesaban y entonces acudía a esos lugares a meter su solicitud de empleo. Y bueno, el periódico como tal, hasta hace algunos años era un medio muy serio. Digo hasta hace unos años porque de un tiempo para acá el periodismo como que empezó a ser un poco informal. Empezó a caer en el amarillismo, empezó a caer en las payasadas, todo con el afán de vender más, todo con el afán de crear morbo, todo con el afán de, pues obviamente generar más ventas. Ese es principalmente el motivo. Y en aquellos años también existían las revistas. Hoy existen revistas también, pero en aquellos años, digamos que había de todo tipo de revistas, desde las fotonovelas para las mujeres, las amas de casa, que no eran otra cosa más que historias contadas a través de fotografías que se les tomaban a los actores. En aquellos años los actores de moda, deportistas de moda, digamos que eran contratados para acudir a una sesión de fotos en la cual ellos simulaban una situación de un drama, una novela, algo cómico, y se les tomaban fotos. Esas imágenes iban formando una historia a la cual le añadían textos.
y eran muy populares hace muchos años y la gente los compraba, la gente los consumía. Por el morbo de ver a tu artista favorito en una fotonovela, porque se te hacía muy curioso ver a un futbolista que siempre pateaba un balón o que a un cantante, verlo ahí en una fotonovela era muy curioso. Y vendían mucho. También existían las revistas, lo que ahora llamamos cómics, ¿no? Que antes no eran más que revistas, caricaturas. Entre algunas de tantas podemos mencionar el Capulinita, Sodi y los Invencibles, la de la Chiva, el famoso Archie, Condorito. Esa en cuestión de niños. En cuestión de adultos o de amas de casa existía el libro vaquero, el libro sentimental, en fin, había muchas revistas. Y para los jóvenes existía lo que eran notitas musicales. El Notitas Musicales no era otro más que una revista de espectáculos de música que traía, aparte de notas sobre los artistas de moda, traía las listas de popularidad y también traía un cancionero, el cancionero semanal con las canciones de moda. Aparte también existía el cancionero Picot, el famoso y clásico cancionero Picot. Entonces había mucha variedad de revistas también, bastantes. Y obviamente pues también el otro medio de comunicación que ha existido durante muchos años es la televisión. Y ese hasta la fecha sigue existiendo, pero indudablemente creo que hoy la televisión creo que ha perdido mucha audiencia. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero bueno, vamos ahora a cómo ha sido la evolución de esos años para ahora. Indudablemente que la llegada de la nueva tecnología vino a cambiar completamente el panorama de los medios de comunicación. Porque de entrada, cuando nos llegó lo que fue el internet, fue una revolución total, pero total. Era un medio de comunicación totalmente innovador, totalmente distinto. Y al principio muchos recordarán que lo primero que veíamos en internet, cuando recién se abrió el internet, eran los sitios de internet, las páginas. Y en ese entonces eran más empresariales que nada, porque eran las empresas las que contrataban o pagaban su página, su dominio, pagaban su dominio para poder tener su página en internet. Y entonces tú entrabas y podías checar a lo mejor alguna empresa que te llamara la atención, porque a lo mejor tú querías consumirles algo, a lo mejor te llamaban la atención y entrabas a curiosear sobre las páginas de las empresas. Posteriormente viene todo lo que es las redes sociales. Viene lo que es YouTube, viene lo que es Facebook, viene lo que es Instagram, Twitter, todo lo que podamos ahorita mencionar. Pero vamos a hablar ahorita principalmente de YouTube. Cuando entra YouTube, digamos que al principio era un medio de entretenimiento únicamente. Yo vagamente recuerdo que lo primero que encontrabas en YouTube era mero entretenimiento. Y por ahí había empresas que ya empezaban a subir videos informativos sobre qué era lo que hacían, a qué se dedicaban, sus productos. Pero principalmente era esa era la finalidad de YouTube. Y posteriormente empezaron los entretenimientos, que era encontrar videos de anécdotas, anecdotarios, contar jocosamente o de manera chistosa una anécdota. Por ejemplo, Wherever Tomorrow, que muchos lo consideran de los precursores o de los pioneros en YouTube. Y sí, digamos que sí, fue de los primeros,
pero no inventó nada nuevo, seamos sinceros. No vino a inventar nada nuevo, porque la fórmula, digamos que venía siendo la misma que usaba Adal Ramones en Otro Rollo. Y de ahí venía el copiar la idea, el copiar la forma. Un monólogo con situaciones cotidianas en forma chusca. Eso era. Y empezó a pegar, y empezó a despuntar. Y después de ahí se empiezan a venir otras cosas en YouTube. Y pasamos de lo entretenido a lo informativo. Porque se empiezan a subir videos o canales con música, con noticias, con documentales, cosas que realmente sí empezaban a lo mejor a generar un poco, a llamar más la atención de la gente, porque ya encontraba cosas que le podían servir en la vida cotidiana. Y después, tiempo después, y hasta la actualidad, pues YouTube cayó desgraciadamente en el punto de ser un medio de sobrevivir de mucha gente, de vivir y de sobrevivir. Esa es la realidad, porque mucha gente ya lo toma como un negocio. Hoy, ¿cuántos canales tenemos en YouTube de contenido basura? En serio, es contenido basura. Gente que se pone a hacer bromas en la calle, gente que se pone a lo mejor hasta hacer entrevistas tontas. Ahorita, en pleno 2021, podemos ver canales que repiten la información. Y voy a poner un ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo muy sencillo. El canal de Toño de Valdés, el canal de Yoldis Rosado, el canal de María Patricia Castañeda, el canal de Javier Alarcón, ahora Wherever Tomorrow, que ya no es Wherever Tomorrow, ahora ya es Gabo-ever. Todos tienen la misma tónica: entrevistar a personajes de la política, del deporte. Todos hacen lo mismo y todos invitan a los mismos. Un día ves a Moisés Muñoz en el canal de Javier Alarcón, a los 3 días lo ves en el de Toño de Valdés, a los 5 días lo ves y todos hacen un pasadero de artistas que ya ni te resulta interesante volverlo a ver, porque dices, ya me chuté todo esto en este canal, ya para qué lo veo en este. Y se pierde la creatividad, se pierde la originalidad. Y como este ejemplo, hay muchos. Porque también en la cuestión de comedia y todo eso, también existe lo mismo. Yo lo veo con mis hijos. De repente existen canales como Más Escabeche, que repiten la fórmula junto con Fede Vigevani, La Besibanda o Anthrax. Es la misma fórmula. Hacer videos chuscos, hacer bromas, hacer concursos, hacer no sé, infinidad de cosas que la fórmula está repetida. Se repite lo mismo. Hoy también se hacen streaming, o lo que les llaman en streaming, de gente jugando videojuegos. Y te dicen cómo puedes pasar un nivel, cómo puedes pasar el otro. Pero es la misma fórmula. Y la originalidad se va perdiendo. Y desgraciadamente muchos, yo creo que el 80 al 90% de todos esos youtubers lo hacen por dinero. No lo hacen porque les gusta, porque quieran dejar algo para el futuro, porque sea hobby, no. Lo hacen por dinero, por monetizar, por ganar mucha plata, por ganar mucho dinero. Y no sé, ahí no quiero entrar en el terreno si está bien, si está mal,
cada quien lo sabe, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, el tiempo a cada quien le va a dar la razón. Y dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Hoy lo vemos con los casos como el de Just Stop. No quiero profundizar mucho en el tema, pero quienes han conocido el caso de esta chica sabrán de qué estamos hablando. Pero ahí vemos el lado opuesto de YouTube. ¿Hasta dónde están tus límites? ¿Hasta dónde puedes o no puedes hablar? ¿Qué tienes permitido y qué no tienes permitido? Y de repente escuchamos cosas que nos parecen un poco absurdas, ¿no? Porque hoy escuchamos de repente que el novio sale y dice que pues hay que hacer una asociación o algo así, como una asociación, un sindicato de influencers. O sea, para mí de entrada influencers se me hace una palabra absurda. Porque influencers es alguien que influye. Influir es que realmente la gente te siga. ¿Cómo explicarlo? A ver, quiero ponerlo en un contexto bien, para que no quede tan mal interpretado. Para mí influir tiene que ser algo positivo. Tú tienes que influir, para que tú le influyas a alguien, tiene que ser algo positivo. Porque si influyes negativamente, entonces no estás influyendo. Entonces, un influencer tiene que ser alguien que canalice gente, que jale gente, pero de manera positiva, no negativa. Y desgraciadamente hoy, a cualquiera que tiene muchos seguidores, le llaman influencer. Aunque sus videos sean una porquería, aunque sus videos sean un asco, aunque sus videos realmente sean totalmente innecesarios o con cero contenido interesante. Entonces, desde ahí tenemos muy mal empleado el concepto de influencer. Pero bueno, hay quien salió ya a decir que es necesario que se unan para conocer sus derechos y que pueden decir, que no pueden decir. Eso todos lo sabemos. No necesitas ser influencer, no necesitas ser youtuber. Tus derechos y tus obligaciones son las mismas para todos los mexicanos. No por ser youtuber tienes privilegios o derechos especiales u obligaciones especiales. No. Los derechos y obligaciones son para todos. Pero de repente parece ser que mucha gente, por tener un canal de YouTube con muchos seguidores, parece ser que se les sube a la cabeza, no quiero decir qué, pero se suben en una nube, se ponen en un pedestal que parece que ya se vuelven intocables. Y eso, pues la verdad es que creo que debería de existir más bien una ley que regule que no se suban a una nube los youtubers, ¿no creen? Pero al final de cuentas no deja de ser un medio de comunicación. Y tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos. Tampoco es decir que todo está mal, porque sí hay muy buenos videos, hay muy buenos contenidos en YouTube. Sobre todo existen canales como Nat Geo, existen canales como, por mencionar un ejemplo, hay un chico que se llama Daniel Carrión, que me parece muy bueno, canal educativo, matemáticas, te enseña todo sobre las matemáticas. Y ahora, a partir del 2020, con toda la situación de la pandemia, mucha gente descubrimos o nos apoyamos en videos educativos, en canales educativos que nos sirvieron mucho para poder orientar a nuestros hijos en estas clases que tuvieron en casa. Entonces, sí hay mucho material que es bueno en YouTube. Tampoco es decir que YouTube es malo, no es malo. Todo es según hacia dónde te enfoques, ¿no? Hacia dónde quieres tú guiar tus preferencias visuales, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien es lo que ve, ¿no? Si te llenas de contenido basura, pues no es que tu vida sea una basura, pero al final de cuentas tu conocimiento va a ser nulo, tu razonamiento va a ser nulo, tu capacidad de razonar va a ser nula o va a ser mínima.
Entonces, yo creo que sí tendríamos que ser un poco más analíticos entre lo que nos guste ver en YouTube o lo que no nos guste ver en YouTube. Pero bueno, dejemos YouTube ahí de lado, ahora sí ya. Vamos con Facebook, Twitter, Instagram, porque también son medios de comunicación. Y hace poco tocaba yo el tema precisamente de que desgraciadamente hemos visto que en Facebook cada vez, bueno, nada más en Facebook, también en Twitter, toda la gente agarra valor para ofender, para insultar, para denigrar, para soltar rencores. Y lo vemos cuando se suben publicaciones, cuando se sube algún post. La diversidad de opiniones llega al grado de insultar a quien no piensa como tú. Y creo que ahí estamos muy mal como sociedad. Creo que hemos llegado a un punto en el que estamos mal como sociedad, mal como personas, mal como individuos. Y esa es una parte que tendríamos que cambiar todos. Otra cosa que hemos visto es que hoy muchas relaciones amorosas y no amorosas, afectivas, digámoslo así, se dan también por medio de Facebook, de Instagram, de Twitter. Pero no solamente estamos hablando en el plano de que se hablan, se conocen, sino que también muchas peticiones de noviazgo son por medio del famoso inbox, ¿no? O hay quienes también cortan o terminan una relación por medio del inbox, ¿no? Entonces ya también ese valor como que ya mucha gente lo está perdiendo de decir las cosas de frente. Mucha gente ya no tiene el valor de decir las cosas cara a cara y se les hace muy fácil por medio de un mensaje expresar lo que piensan, ¿no? Y esa parte creo que está muy mal. Creo que el hecho de tener una herramienta a la mano, creo que no nos da el valor ni el derecho de ofender o insultar a alguien más. Creo que tendríamos que ser un poco más tolerantes con la opinión de alguien más que sea muy distinta a la de nosotros. Pero además no todo es malo. No todo es malo en Facebook, no todo es malo con las redes sociales. Recordemos que hace poco, bueno, más bien hace no mucho, nuevamente, desgraciadamente tuvimos un terremoto en la Ciudad de México. Y nos damos cuenta que en situaciones de tragedias, las redes sociales juegan un papel muy importante para informar, para saber cómo están nuestros familiares, para saber cómo está la situación en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa. Ayuda mucho. Y realmente vimos el lado bueno, el lado positivo en la juventud. Porque esta vez sí vimos que la juventud se movió y la juventud respondió muy bien esta ocasión. Y eso no tiene por qué darnos pena decirlo, ni mucho menos. Al contrario, es de celebrarse y es de aplaudirse que los chavos asumieron su papel y usaron las redes sociales para poder ayudar, para poder informar, para organizarse. Y creo que ese es un punto, o es una estrella, como decíamos antes, es una estrellita en la frente para las redes sociales. Porque dentro de tantas cosas malas que a veces encontramos, que insisto, no todo es malo, pero tampoco todo es bueno, pero creo que en ese momento supimos darle una utilidad muy buena, o más que excelente, a las redes sociales, para tener informada a la gente, mucho más informada que los mismos noticieros en la televisión, porque la información nos llegaba inmediatamente. Entonces, en esa parte creo que ahí sí tendríamos que decir que ahí sí ha valido la pena contar con las redes sociales. Y lo que nos falta, ¿no? Porque todavía van a venir más redes sociales, yo creo que van a venir nuevos medios de comunicación,
Porque obviamente la evolución no para. Siguen apareciendo nuevas cosas, siguen apareciendo más formas de comunicarnos. Y creo que lo malo no es que salgan cosas nuevas, lo malo es no saberlos usar. Porque hoy desgraciadamente, a pesar de tener teléfonos con una alta tecnología, muchas veces no le sacamos el jugo que le debiéramos de sacar a los teléfonos. Y desgraciadamente a veces los usamos nada más para entretenernos, para cosas que no es que no sirvan, sino que simplemente cosas que a lo mejor no tienen tanto valor como realmente informarse. Recordemos que lo más importante es el conocimiento y la información, pero la información buena, la información que vale la pena, no la información de chismes, no la información de cosas absurdas, la información que realmente vale la pena. Entonces, creo que podemos todavía sacarle más jugo a lo que tenemos. Es cosa de clavarnos realmente en entender para qué nos pueden servir todas las herramientas que tenemos hoy en la actualidad. Porque hoy creo que con toda la tecnología que tenemos, hoy creo que me parecería absurdo que un alumno de primaria, de secundaria, de prepa repruebe una materia. Creo que hoy sí sería absurdo, porque toda la información la tienen a la mano en su celular, cosa que antes no. Antes toda la información estaba en tus libros de texto de la escuela, en las monografías o en los libros de las bibliotecas. Y si no lo investigabas ahí, no tenías otra manera. Y a veces los libros de texto gratuitos que nos daban en la primaria no eran tan, ¿cómo decirlo?, tan explícitos con cierta información. Entonces tenías que rebuscarle un poco más para poderla ampliar tu tarea. Hoy simplemente abres tu buscador de internet y ahí encuentras todo, hasta el tema que no entendiste lo encuentras bien explicado. O simplemente basta abrir YouTube y encuentras también toda la información sin ningún problema. Entonces creo que hoy la ciencia ha ayudado mucho. Bueno, no la ciencia, la tecnología. La tecnología ha ayudado mucho, pero también ha perjudicado en algunas cosas. Entonces tendríamos que empezar a ver en qué nos estamos equivocando y tratar de enmendar eso. Por mi parte, el día de hoy es todo. Me despido. Déjenme su comentario, qué opinan. Díganme ustedes qué utilidad le dan a sus medios de comunicación. ¿Qué contenido ven ustedes en YouTube? ¿Creen que ese contenido es bueno o creen que lo pueden mejorar? Por favor, déjenme su comentario. Ayúdenme por favor dándole un like al video. Suscríbanse al canal, compartan el video y yo les dejo un fuerte abrazo. Cuídense mucho y mucho éxito. Hasta la próxima.